Antes de irnos a la pausa, les decía, vamos a hablar de inmigración y ya está con nosotros nuestro buen amigo, el abogado Héctor Benítez de Benme Legal, quien todos los días yo le converso sobre los trabajos que ustedes pueden resolver, sus dudas migratorias, sus necesidades en su oficina. Bienvenido, mi querido doctor Benítez. Muchas gracias, ¿cómo están? Está usted lleno de temas hoy porque tenemos un asunto. Aquí, en la Florida, el gobernador DeSantis ha decidido aprobar una ley que entra en vigencia el 1 de julio. Yo quisiera que de alguna manera usted nos hiciera, desde el punto de vista de la afectación para el ciudadano de a pie de estas leyes, la transportación, trabajar, una cantidad de cosas. Bueno, vamos a empezar para quienes afecta y quienes no afecta. Okay. Desde el punto de vista de quienes afecta es para quienes no tienen ningún tipo de documentación migratoria que respalde su estadía en el país. Si usted tiene un proceso de asilo pendiente, usted tiene DACA, TPS, un ajuste derivado de una visa de interés nacional, peticiones de matrimonio, cualquier tipo de trámite que esté pendiente o ya le han otorgado un estatus, a usted no le afecta esta ley. ¿Ok? Empezando por ahí. Y la inmensa mayoría de nuestra comunidad que está en el estado de la Florida, afortunadamente goza de cierto tipo de documentación, aunque esté en estado de pendencia, ¿ok? Que, digamos, lo excluye del ámbito de aplicación de esta ley. Esta ley no ha entrado en vigencia todavía, es una ley que se supone va a entrar en vigencia a partir del 1 de julio. Lo interrumpo en ese punto. Ya hay algunas voces que dicen que pueden ir a apelar en algún tribunal la vigencia de la ley. Sí, de hecho, es parte de lo que te iba a decir. O sea, esto no lo puedo aseverar porque obviamente todavía no ha pasado, no ha sucedido, pero definitivamente si yo pudiera dar un tipo de predicción, mi predicción es que la ley ni siquiera va a entrar en vigencia porque va a ser objeto de acciones judiciales que de alguna manera van a suspender su entrada en vigencia y después va a ser objeto de nulidad total o parcial. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay un principio constitucional que se conoce como el principio de la supremacía, que prevé que son las entidades o entes federales, en este caso, los que se encargan de regular a grosso modo todo lo que tiene que ver con los temas migratorios. No es que un Estado no pueda afectar algunos aspectos de inmigración directa o indirectamente, pero definitivamente ir tan a fondo como se está haciendo a través de esta ley, automáticamente entra en contradicción y en conflicto con ese principio de supremacía y muy probablemente va a ser objeto de nulidad. Hemos visto, antes de pasar al otro tema, doctor, que por ejemplo el tema de los trabajadores de la construcción, el tema de los trabajadores agrícolas, usted agarra su carro y se va para Homestead hoy en la mañana y si veía antes a 150 trabajadores agrícolas, a lo mejor va a haber solo 30. Es que es lógico, o sea, obviamente cuando surge una ley promulgada de estas características, lo primero que va a ocurrir es un psicoterror en la persona que no tiene ningún tipo de documentación. Por eso te reitero, si la persona tiene algún tipo de documentación, así sea un proceso de asilo pendiente, ¿ok? La persona no tiene nada que temer en el contexto de esta ley, en el supuesto de que entrase en vigencia, de que empiecen a aplicar el contenido de esta ley. Pasemos rápidamente al tema del parol humanitario, del cual se ha hablado para nicaragüenses, haitianos, cubanos y venezolanos, porque han venido cambiando de alguna manera las reglas del juego. Y hay mucha gente que está por pedir a un familiar, a una persona a la que van a patrocinar, o ya la pidió y está a la espera de la resolución. Mira, ahorita acaban de cambiar un poquito las reglas en el sentido de que ellos señalaron que como el volumen de solicitudes supera con creces la disponibilidad de cupos, que son 30,000 por mes. 30,000 por mes. 30,000 por mes. Entonces, ellos acaban de cambiar las reglas como para tratar de dar algo de oxígeno a las nuevas solicitudes y seguir también con las anteriores. ¿Y cómo lo van a hacer? Ahora van, en cuanto a las solicitudes que llegan mes a mes, van a decidir aproximadamente la mitad de las solicitudes de forma aleatoria, indistintamente cuando hayan sido presentadas, y la otra mitad van a seguir siendo decididas conforme a la oportunidad cronológica en que fueron presentadas. La primera que se presentó va a ser atendida de primera. Pero de las últimas que se presentaron, vamos a decirlo con numeritos, 15,000 van a ser tomadas al azar para unirlas a las 15,000 que vienen en cola. Correcto. Es decir, las condiciones no cambian, ni las características que debe tener el patrocinante, ni las características que debe tener el patrocinado. Todo sigue igual. Eso es una muy buena noticia, sobre todo para quienes están pidiendo ya en los últimos días, sobre todo, y digo los últimos porque nos acercamos cada vez más a la fecha en que hay corte en Texas para esto. Correcto, está previsto para finales del mes de junio, si no me equivoco, creo que es 21 o 25 de junio. Hay
hay una corte, pero no se sabe qué es lo que va a pasar ahí. Sería especulativo. Ahora, todavía. doctor, hay una serie de personas que tienen mucho tiempo en los Estados Unidos que al llegar hicieron la solicitud de asilo. El presidente Donald Trump, cuando asumió el poder, dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a revisar los últimos, los vamos a revisar de primero. Y eso hizo que gente que tiene 6, 7, 8, 5 años esperando la entrevista se han quedado rezagados. En el caso de los venezolanos, se han acogido al estatus de protección temporal. ¿Qué opciones tienen? Fíjate bien. Ya hemos hablado a la saciedad sobre el tema de la visa de interés nacional que tú te puedes pedir a ti mismo, etcétera. Todos Pero los días se lo digo a la gente. Correcto, pero supongamos que hay personas que consideran o que todavía piensan que no tienen elegibilidad para la visa de interés nacional. No podemos olvidar que existen también otro tipo de visados donde si usted tiene un asilo pendiente desde hace tantos años, usted muy probablemente ya tiene un empleo donde usted se ha ganado la buena voluntad de su empleador y donde su empleador, a diferencia de lo que pudo haber sido al inicio, hoy en día no quiere bajo ninguna circunstancia que usted se vaya de su compañía porque usted se convirtió en un asset, en alguien importante de su compañía. Ese empleador perfectamente puede tramitar por usted una figura llamada certificación laboral, que es donde la compañía lo pide para que usted se convierta en un residente legal permanente. ¿Por qué es importante hacerlo cuando usted tiene asilo pendiente y tiene TPS? Porque el asilo pendiente como tal, si usted lo presentó dentro del estatus legal con el que usted llegó, supongamos una visa de turista, 6 meses, y nunca fue llamado a entrevista, como ocurre con la inmensa mayoría de los asilos, usted tiene la posibilidad de tramitar la certificación laboral y de ajustarla dentro del país por vía de discreción. Pero no solamente eso, sino que además si la persona ahora tiene TPS, la persona está cumpliendo los 2 escenarios que se necesitan o requisitos para poder pasar a residencia legal permanente. ¿Cuáles son? Que usted haya tenido una entrada legal al país y que usted, además de la entrada legal, tenga ahora un estatus migratorio válido. Y el TPS le da el estatus migratorio válido. Por eso es que el TPS sabemos que lo tenemos hasta el 10 de marzo del 2024. El 10 de marzo del 2024 sigue todavía la administración que está corriente, la administración de Biden, y es previsible que sea extendido por lo menos un periodo más, pero después no sabemos si va a ser extendido. Por eso es que usted tiene que tomar ventaja de la existencia del TPS y de que todavía no ha sido llamado a entrevista para tratar de impulsar que su empleador lleve adelante por usted un proceso de certificación laboral. El proceso de certificación laboral sería una salida. ¿Hay algún otro al cual pueda recurrir quien está bajo la espera de asilo y protegido por el TPS? Hay algunas personas que tal vez tengan peticiones familiares que puedan plantearse en este momento. Usted me dice petición familiar, es de pronto ciudadano americano pidiendo a un familiar. A sus hijos, un familiar, padres de hijos mayores de 21 años que son residentes. Hay circunstancias, pero digamos que no es un volumen grande. La inmensa mayoría, donde sí tienen un vínculo directo, en este caso sería la certificación laboral. Y el punto está en que la certificación laboral no amerita que usted tenga ningún tipo de habilidades especiales, excepcionales, ni nada por el estilo. Incluso puede ser un trabajador no calificado, un trabajador sin habilidades desde el punto de vista migratorio, sino que sencillamente es alguien que está empezando a ganar algo de experiencia e igual puede llevar adelante una certificación laboral. Decide respaldarlo haciendo la solicitud. Es correcto. Amigos, colocamos en pantalla, si es tan amable, mi querido director, los datos para que usted se comunique con la oficina de Benme Legal. Ahí tienen ustedes la página en internet y tienen las 2 direcciones, tanto aquí en el sur de la Florida como en la Florida Central, en la ciudad de Orlando. Entre en nuestro sitio en internet. Además puede entrar en nuestra cuenta Instagram y va a escuchar y a ver los testimonios de quienes ya han resuelto su asunto migratorio, porque vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos es posible si usted se asesora con profesionales. Cuando me dice pausa es que lo despido, me quedo con el otro bloque, como la historia. Ah, lo despido. Okay. Tenemos que hacer entonces una pausa. Le agradezco mucho, doctor. Rápidamente, el teléfono para que se comunique con usted. 786-558-5625. Repítalo, por favor. 786-558. 5625. 5625. ¿Usted quiere vivir, quiere trabajar legalmente en los Estados Unidos con asesoría profesional? Benme Legal puede ser su solución. Ya venimos.